Para enterarnos de la verdad, hay que entrevistar a los personajes que son noticia cuando están dispuestos a contarlo todo. Radio Fórmula Campeche, 97.3 FM, presenta La Delgada Línea, con Roberto Oropeza. Muy buenos días a nuestros radioescuchas. Estamos a través de Radio Fórmula en el 97.3 de FM y en otra emisión de La Delgada Línea. Le agradezco mucho que nos acompañe esta mañana a Ligia Rodríguez Mejía. Ella es presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Campeche. Maestra Ligia, muy buenos días. Buenos días. Que ando un poco, hay una andanza ahí del tema de la garganta y eso, pero le agradecemos mucho que esté con nosotros. Pues para hablar de estos temas que tiene la Comisión de los Derechos Humanos, pero uno en particular, el de la semana pasada, gracias también, por cierto, a quienes nos están siguiendo ya desde temprano en las redes sociales, en la página de NCS Campeche. Decía, la semana pasada el Congreso del Estado fueron más de 30 diputados y diputadas, hasta donde podemos saber, esto hay que decirlo así, más de 30 diputados y diputadas quienes aprobaron en una sesión reservada. Es una sesión que no es pública, es una sesión que se hace a puerta cerrada, que no se avisó previamente tampoco, eso hay que decirlo, y que no se transmitió por ningún medio, además tampoco. Aprobaron reformar el Código Penal de Campeche, los artículos 155, 157, 158 y 159, para definir que el aborto es la interrupción del embarazo después de la 12ª semana de gestación. Además, se entiende por embarazo al periodo que transcurre entre la implantación en el endometrio del óvulo fecundado y el momento del parto. En conclusión, es decir, hasta las 12 semanas de gestación, la interrupción intencionada del embarazo no será penalizada. Y lo que llamó la atención es que ahí está usted, afuera del Congreso, junto con un grupo de colectivos. Así es. Y hay una entrevista que circuló en redes sociales que le hacen, donde usted dice que está ahí porque esa iniciativa que se aprobó, y corríjame si me equivoco en los términos, que esa iniciativa que se aprobó fue hecha por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Campeche, en conjunto con los colectivos de la sociedad civil que pues están a favor de la despenalización en este caso. ¿Es correcto? ¿Así fue los términos Así que usted fue. lo mencionó? Ok, bueno, pues coméntenos Un qué es lo que sabe usted de esta sesión que nosotros no sabemos y sobre todo, pues cuál fue la justificación de esta iniciativa que tampoco conocemos. Claro. Bueno, nada más como punto concreto, la iniciativa es una iniciativa que es de casi 60 cuartillas, que es pública. Nosotros la pusimos en la página web de la Comisión de Derechos Humanos, cualquier persona la puede consultar y ahí están las razones. ¿Esto cuándo se desde subió? la semana pasada. ¿Sí? Desde la semana Pero no pasada. lo dieron a conocer, En lo nuestra difundieron. página de web de la Comisión hay una infografía y hay un link donde se transmite inmediatamente hacia nuestra página de transparencia y ahí está total y completa, íntegramente la iniciativa que nosotros presentamos. Hay que señalar que la Comisión de Derechos Humanos es un organismo público autónomo que viene desde dentro de su marco normativo que la regula, es la Constitución del Estado, la Constitución Federal en el artículo 102 apartado B, y la Constitución General contempla y la Constitución local contempla dentro de las instancias que tienen la atribución de poder presentar iniciativas de ley, en este caso iniciativas de leyes locales, es la Comisión de Derechos Humanos. No es la primera vez que el organismo ejerce esa atribución. La Comisión de Derechos Humanos fue la impulsora en el 2011 y fue la que presentó las iniciativas que finalmente se aprobaron para la reforma a la Constitución local, a la ley, la propia ley de la Comisión de Derechos Humanos y en su momento a la ley reglamentaria del capítulo 17 de la Constitución sobre servidores públicos, en armonía a la reforma constitucional que se había dado a nivel federal. Entonces, es una actividad que desde el 2012 nosotros venimos
ejerciendo, porque de manera activa la Comisión de Derechos Humanos tiene muy claro que dentro de su mandato constitucional de promover, difundir, defender y enseñar los derechos humanos está justamente también el de impulsar o proponer a la soberanía legislativa cambios que vayan en armonía con los avances internacionales y nacionales en materia de derechos humanos. Dentro de nuestro acervo también hemos contribuido en otro tipo de iniciativas. Las más recientes fue la Comisión de Derechos Humanos la que presentó la iniciativa para la norma que ya se aprobó hace un año para prevenir y combatir la trata de personas. Campeche tenía 10 años de desobediencia porque la ley general establecía que tenía que crearse una ley local para prevenir y sancionar la trata de personas, y Campeche había estado en desacato con el transitorio que lo ordenaba, y finalmente fue la comisión la que presentó la iniciativa de una ley integral, y que con sus modificaciones y con la participación de otras instancias, hay que reconocerlo, finalmente los legisladores hicieron un documento integrado y se aprobó el año pasado. También la Comisión de Derechos Humanos el año pasado presentó la iniciativa para reforma al Código Civil, para lo que conocemos como las reformas al Código Civil, que dieron como efecto la posibilidad de que las personas puedan homologar sus actas de nacimiento de acuerdo a la identidad de género autopercibido. Y finalmente, como actividad más reciente, la Comisión de Derechos nos presenta una iniciativa justamente para reformar los artículos que usted señaló. Cabe decir que eso es parte de las agendas de derechos humanos que tiene esta Comisión de Derechos Humanos en coordinación estrecha con las y los colectivos que hay de las diversas temáticas. Nosotros trabajamos con las colectivas feministas, con las colectivas de la diversidad, con los colectivos de personas con discapacidad, con pueblos originarios, con colectivos de niños, niñas y adolescentes en general, y estamos tratando de ir dando acompañamiento a estas colectivas dentro de agendas concretas. En este caso, una de las demandas históricas que había por parte de sociedad civil a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel local es el tema de dejar de criminalizar a la mujer por razones del aborto. Entonces, esta comisión presentó efectivamente en construcción de meses. Nosotros estamos trabajando desde mediados del año pasado con las colectivas una propuesta en la que nosotros queremos impulsar con los diputados que retomaran esta temática, porque además hay que señalarlo, es una determinación que a nivel general la Suprema Corte de Justicia había señalado que mantener en los códigos penales el delito de aborto hasta, señala también la Suprema Corte, a un periodo determinado, un periodo pronto, y el acuerdo general ha sido a partir de elementos de bioética de las 12 semanas, era contrario a los derechos humanos de las mujeres, y ahorita les voy a dar un poco más de detalle de ese contenido, ¿no? Pero prueba de ello es que Campeche fue el estado 22 que lo aprueba. No somos el estado que está tomando lamentablemente no somos a la vanguardia. Desde el 2007 la Ciudad de México fue el primer estado, y así hasta la fecha somos el estado 22, tomando en cuenta que en 2023 surgieron un par de jurisprudencias de la Suprema Corte en la que analizan a fondo cómo es que esta figura en los códigos penales es inconstitucional, que eso es lo que quiero señalar. Entonces, en ese tenor, bajo estos argumentos, bajo los parámetros de derechos humanos y con dando sentido a cómo debe de ser el trabajo a favor de los grupos y colectivos, en coordinación con ellos se fue tejiendo un instrumento que, si ustedes lo leen, es un instrumento fundado y motivado en base a datos, hechos y realidades, así como marcos jurídicos que la sustentan. Y en ejercicio de esa capacidad constitucional que ya les he comentado, la Comisión de Derechos Humanos presenta esta iniciativa a las y los legisladores, que finalmente emanó en el resultado de ser aprobada, ser sancionada, y ya hoy está vigente. ¿La iniciativa la subieron a su página antes de la aprobación o después de la aprobación? Después de la aprobación. ¿Por qué no antes? Porque nosotros
ahora sí que no podíamos subir una iniciativa si no sabíamos si esa iniciativa iba a ser una iniciativa que iba a ser tomada como tal, si iba a ser archivada, si esa iniciativa iba a ser integrada por parte de otros actores, como por ejemplo hemos tenido en el caso de la ley de trata. Nosotros presentamos una iniciativa. Pero usted estaba ahí a las 11 de la noche. Sí, yo estaba ahí. Usted ya sabía a esa hora. A mí me avisaron algunas colectivas que era que se estaban reuniendo los diputados, porque las colectivas, ahí habían 20 y tantas, ¿no? Sí. Pero las colectivas están muy atentas, hicieron un trabajo de cabildeo con sus diputados, sus diputadas, y estuvieron meses yéndolos a platicar, explicarles, enseñarles, orientarles, presentarles las razones fundadas y motivadas, y ellas me avisan que se están reuniendo y que sonaba que el tema que se iban a reunir era porque iban a analizar sobre la ley. Nosotros no sabíamos en qué iba a resultar, estábamos también ocupados, y es que yo llego, ¿sí? Yo no tuve la certeza ni siquiera de que eso se iba a tratar. A mí me dijeron, nos están avisando que nos enteramos, hemos estado dándole marcaje a nuestras diputadas y diputados, y muy probablemente se vaya a llevar a cabo el análisis. Ni siquiera sabíamos que ahí se iba a votar, pero pues a mí me pidieron que yo las acompañara porque yo he sido parte integrante de estos trabajos, ¿no? Entonces, o sea, las que estaban ahí, usted y las colectivos que estaban ahí, no sabían que se iba a aprobar. No sabíamos que se iba a aprobar. Okay. O sea, teníamos la idea de que la iban a leer, ¿no? Entonces, finalmente, cumpliendo con porque si ha escuchado usted las opiniones de que fue un madruguete, de que se hizo en secreto, porque es una sesión reservada, oculta, a puerta cerrada, que no se da detalle, que no se transmitió como una sesión normal. Sí, ha escuchado usted esos comentarios, y yo que son críticas, y a mí me parece que son críticas, pues nada más viendo la forma en cómo se da, y yo lo he señalado, me parece que les manchan un poquito ese trabajo. Para nosotros de cabildeo, de operación, miren, realmente lo que nosotros, lo primero que yo como institución promovente, lo primero que fui es a revisar si esa manera en la que se había dado la aprobación pudiese ser acusada de un defecto constitucional, porque sabemos que pueden haber recursos en contra de una determinación de un legislativo. De hecho, ya anunciaron los grupos opuestos que van a impugnarlo, precisamente por esta forma. Nosotros lo primero que hice fue, después de la euforia y el contento, fue revisar si había una forma, porque hay que decir, la Comisión de Derechos Humanos, así como tiene la atribución, también es uno de los contados entes que pueden promover acciones de inconstitucionalidad, ¿sí? Y de hecho también lo hemos hecho. Nosotros hace aproximadamente 15 años fuimos una instancia y ganamos, estando yo ahí, me tocó ser la jurídico, ganamos una acción de inconstitucionalidad en contra del Congreso cuando aprobaron, nos recordará usted, la famosa Ley de Sociedades de Convivencia, en la que en un artículo decían que las personas que formaran una sociedad de convivencia por ser del mismo sexo tenían que renunciar a sus derechos respecto a sus hijos, ¿no? Entonces, la Comisión de Derechos Humanos promovió una acción de inconstitucionalidad en el 2006 y la ganamos ante la Suprema Corte 2 años después en contra del Congreso del Estado, precisamente por violación a derechos humanos. Entonces, obviamente, siendo nosotros también una instancia reguladora y teniendo tanta preocupación por esta temática, fuimos a revisar y de acuerdo al análisis detallado que yo he hecho, existe dentro de la ley orgánica del legislativo la capacidad de el poder realizar estas sesiones privadas, y también existe la atribución por parte del legislativo, de acuerdo a la ley orgánica, de poder llevar a cabo estas determinaciones en una misma sesión, porque alegan que tenía que haber pasado a comisión y que la comisión tendría que haberlo analizado. Si ustedes revisan el artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, contempla
que en caso de que exista una temática que sea de urgencia, en este caso ya habiendo emplazamientos por parte de la Suprema Corte a diversos estados, inclusive en el estado de Yucatán está emplazado para resolver la temática de forma inmediata, y el estado de Morelos actualmente, y ya habiendo anunciado que Campeche iba a ser emplazado para ello, entonces activaron a partir del artículo 74 la atribución de que establece que si la mayoría de los diputados presentes votan y autorizan de que se obvie pasar a comisiones y procedan a hacer el análisis y la discusión en la misma sesión, se autoriza que se vote, entonces es válida la sesión. Entonces, si ustedes revisan el artículo 74, esa sesión técnicamente... ¿Usted nos puede asegurar entonces que así pasó esta iniciativa? Yo ya cuestioné, yo ya pregunté y a mí lo que me informaron fue que cubrieron, la sesión se desarrolló en el marco del artículo 74 de la ley orgánica. Es ¿sí? Esta manera, digamos, por decirlo de alguna forma, express de aprobar está facultado, está facultado, claro, porque a mí me preocupó, yo dije, este logro tiene que ser un logro que no puede ser regresivo, ¿no? Finalmente, porque es una propuesta en la que está debidamente fundada y motivada, y después, si me permiten, ya les puedo platicar del por qué sí es un derecho humano, ¿no? Sí. Pero obviamente que siendo la promovente, mi preocupación era que no fuese una victoria pírrica, ¿no? Que no fuera solamente a hacer una aprobación que finalmente iba a echarse para atrás. Finalmente también sabemos que esto ya es que todos los estados están siendo demandados para que se apruebe. Pero bueno, finalmente si los legisladores optaron para que antes de que llegase el emplazamiento resolvieran esa temática, pues bueno, es de celebrar para que asuman su responsabilidad constitucional, porque he de decirle que se ha analizado desde muchos aspectos, ¿no? Desde los aspectos religiosos, desde los aspectos morales, pero no se ha hablado de los aspectos constitucionales, y desde el aspecto constitucional mantener el aborto de manera absoluta en el marco normativo penal es inconstitucional, y eso es algo que tenían que resolver los legisladores. Hablando de la sesión del lunes, eso fue la polémica, ¿no? La sesión del lunes. Mi pregunta es, ¿usted está tranquila y conforme de la manera en que se llevó el proceso legislativo ese lunes en esa sesión de los diputados, cómo la aprobaron? Ligia, presidenta de la Comisión Ciudadana, ¿está tranquila y conforme de la manera en que se aprobó? Pues jurídicamente sí, jurídicamente sí. ¿Ciudadanamente? Pues es que no puedo renunciar a mi carácter de funcionaria, ahorita me invitan como funcionaria, ¿no? Yo creo que es importante hablar de certezas jurídicas, ¿no? Yo como ciudadana lo que busco es que esté apegado al marco normativo, que sea legal, que sea dentro de los estándares jurídicos apropiados, y desde el punto de vista como mujer, como luchadora, como activista de derechos humanos, también estoy preocupada de que las autoridades y los servidores públicos cumplan dentro de los marcos jurídicos. No he entrado al estudio detallado porque finalmente tendría que hacerse una revisión concreta, pero yo lo que tengo que es revisar si está dentro de los marcos jurídicos, ¿no? Y lo está, de acuerdo. De acuerdo a lo que yo estoy informada, sí lo está, ¿sí? Porque aparte los diputados creo que por esta misma ley orgánica no pueden divulgar, no pueden hablar de lo que ahí se trató. Es que son dos cosas. Una es la norma, que me parece que es el artículo 64 de la ley orgánica, que faculta a los legisladores para que hagan sesiones privadas. Eso es un tema, ¿sí? Y otra cosa, eso es algo que tienen esa atribución a partir de su marco jurídico. Y otra norma es el artículo 74, que establece la posibilidad de que sea una sesión en la que se obvie el paso a comisiones. Entonces lo que hicieron fue aplicar estas dos disposiciones normativas respecto, y podría ser una sin la otra, podría ser una sesión privada sin que se tuviese que optar por el artículo 74, o podría ser el artículo 74 en una sesión pública. Esa determinación yo no la conozco, los motivos, pero sí entiendo que cubrieron esos espectros jurídicos, ¿no? Entonces, es interesante porque hay muchos temas, ¿no? Que durante muchos años se han metido a la congeladora
que han dejado ahí, y ahora enterarnos que el Congreso puede actuar de esta manera y hacerlo hay que decir que esto es un tema rápido, sacarlo en una sesión, hacerlo express, hacerlo así. Pero pues quiero decirles que saber lo que pueden actuar así. Hay que decirlo. Tantos temas que tienen ahí parados y congelados. Hay que decir que no es un tema que se haya determinado express, es un tema que se ha analizado y se ha estudiado, porque el Congreso del Estado no es la primera vez que ha tenido iniciativas en ese sentido. Hay que decir que se han emitido pronunciamientos en ese tema, hay que decir que se han dado capacitaciones sobre ese tema, y hay que decir que las colectivas feministas han hecho un trabajo muy importante de el estar difundiendo entre actores determinantes sobre este derecho. Entonces, es muy probable que la sociedad piense que no se analizó, pero está sobradamente analizado el tema. Además, es un tema que no se discutió porque no es un tema popular, es un tema de derechos humanos. Y hay que decir que los derechos humanos no suelen ser populares. Los derechos humanos justamente están históricamente desarrollados desde el espectro de las minorías, ¿sí? Y las minorías no son populares. Entonces, es importante decir que no es un tema en el que en la que la mayoría tiene que estar de acuerdo para que sea un derecho humano. Ya es un derecho humano constitucional, y que la Suprema Corte ha señalado que mantener esa la criminalización de la mujer en los códigos penales de forma absoluta, ojo, no de manera plena, hasta las 12 semanas, es inconstitucional. Entonces, es una temática que lleva muchos años, que ha sido objeto de análisis y de avances normativos, no solamente sociales, sino normativos, ¿no? Sí, entonces, es que estamos en épocas donde de repente nos acostumbran, por un lado, a este espíritu de las consultas y de consultar todo, y llevar a cabo consultas por todo, y en otros temas pues no. Entonces nos quedamos ahí con cuál es la diferencia entre uno y otro. Entendemos, ¿no? Son derechos humanos. Así y son es. Temas también, creo, de ideologías muy fuertes que están hoy en nuestra sociedad. Sí, ideologías fuertes, tanto a favor como en contra, porque son, y que tienen, y que ustedes pues de alguna manera quedan en medio, ¿no? de estos temas, porque están los otros grupos que se han expresado en estos días. Ayer todavía hubo una expresión fuerte, reciente, el día de ayer, donde a usted le señalan directamente, y ahorita si quedamos un corte y regresamos para hablar de eso y leer un poquito cómo está el tema de la reforma, ¿no? Que creo que es importante leer el texto. Por supuesto. Ya usted nos va aclarando. Por supuesto. De acuerdo a la iniciativa que elaboraron de 60 cuartillas, que nos dice que ya está disponible. Sí, entonces, está disponible para todas las personas. Página de internet. Bueno, vamos a un corte y volvemos. Tu opinión nos interesa. Comparte a través del Facebook NSS Noticias qué invitados te gustaría escuchar en La Delgada Línea. Sigue escuchando La Delgada Línea y envía tus mensajes al 981 13 8 11 42 o contacta directamente a Roberto Oropeza en Twitter @JROropez. Bueno, leemos cómo salió el decreto. Tenemos que aprovechar y usted ya aquí nos habla de los alcances de esto. No creo que es importante hablar de esto. ¿Cuáles son los alcances de lo que se aprobó? Y aquí lo tengo, impreso. Si quiere yo se lo voy platicando. Pero me gustaría leerlo. Okay. Cómo salió el decreto en el periódico oficial del Estado. Creo que es importante. Y ya usted ahorita nos explica y nos platica cuáles son los alcances de este decreto realmente. Bueno, dice: la 65 legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta, ese es el decreto número 62, dice: único se reforman los artículos 155, 157, 158 y 159 del Código Penal del Estado de Campeche para quedar como sigue. Artículo 155. Aborto es la interrupción del embarazo después de la 12ª semana de gestación. Se entiende por embarazo al periodo que transcurre entre la implantación en el endometrio del óvulo fecundado y el momento del parto. Luego dice: se deroga. Artículo 157.
al que obligue a abortar a una mujer o persona con capacidad de gestar en cualquier momento del embarazo por cualquier medio, se le impondrán de 5 a 8 años de prisión. A quien participe en un aborto o ejecute el mismo sin consentimiento de la mujer o persona con capacidad de gestar, se le impondrán de 4 a 7 años de prisión. En este último caso, si mediare violencia física o psicológica, se impondrá al agente de 8 a 10 años de prisión. Artículo 158. Si el aborto lo causare personal médico de enfermería o practicante de estas disciplinas, así como personas comadronas o personas parteras, en los supuestos del artículo 157, además de las sanciones que le correspondan conforme a este artículo, se le suspenderá por un tiempo igual al de la sanción impuesta en el ejercicio de su profesión u oficio. Artículo 159. Se consideran como excluyentes de responsabilidad penal en el delito del aborto: 1. Cuando sea el resultado de una conducta imprudencial de la mujer embarazada o persona gestante. 2. Cuando el embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación artificial no consentida. 3. Cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada o persona con capacidad de gestar corra peligro de afectación grave a su salud o esté en peligro su vida. 4. Cuando la mujer embarazada o persona con capacidad de gestar haya sido víctima de lenocinio o trata de personas y el embarazo sea resultado de esos delitos. 5. Cuando a juicio de un médico especialista exista razón suficiente para diagnosticar que el feto presenta alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar como resultado daños físicos o mentales al límite que puedan poner en riesgo la sobrevivencia del mismo, siempre que se tenga el consentimiento de la mujer embarazada o persona gestante. 6. Cuando el aborto obedezca a causas económicas graves y justificadas a partir del reconocimiento de la condición de desigualdad estructural histórica en la que vive la mujer, particularmente mujeres y personas con capacidad de gestar en condiciones precarizadas, como indígenas, rurales, migrantes o que fueron sobrevivientes de delitos de violencia sexual o tentativa de feminicidio. Y 7. Cuando una autoridad le hubiese negado previamente la posibilidad de interrumpir su embarazo dentro del plazo de las primeras 12 semanas de gestión, dice, bajo cualquier argumento. Luego se deroga y sigue: en los casos de las fracciones 2 y 4 de este artículo, el personal médico tiene la obligación de proporcionar información objetiva, veraz, suficiente y oportuna sobre los procedimientos y derechos a las mujeres y personas gestantes, así como de los apoyos y alternativas existentes para que puedan tomar la decisión de manera libre e informada. El ejercicio de este derecho no podrá condicionarse a la presentación de la denuncia ni a la presentación de estudios médicos o psicológicos. Y luego tiene artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día, ya está publicado. El segundo, se derogan las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se opongan al contenido de este decreto, y dice: ya dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, y rubrican las diputadas Balbina Alejandra Hidalgo Zavala como diputada presidenta, Clay Sofía Rivera López como diputada secretaria y Diana Aguilar Ruelas como diputada secretaria. El decreto es promulgado por la gobernadora Laida Sansores San Román. Ahí está el decreto en el periódico oficial del Estado. ¿Cuál es el alcance de esto, primero, presidenta? Gracias por preguntarme. Primero que nada, esto obedece al reconocimiento de un derecho que ha sido convencionalmente analizado, a través de los tratados internacionales y también constitucionalmente analizado por la Suprema Corte de Justicia. Es un derecho específicamente es una libertad, ¿sí? Yo conversaba y me daba mucho sentimiento, ¿sí? Escuchar a personas que lamentablemente están desinformadas y piensan que el alcance de este decreto, de esta norma reformada, es una imposición, ¿sí? Y es que nos imponen el aborto. Escuchaba de una persona que se expresaba, y hay que aclarar que cuando el Estado reconoce una libertad, no le impone nada, ¿sí? El Estado no está obligando a nadie a realizar nada, al contrario, el Estado reconoce que debe retirar
una imposición, ¿sí? Específicamente en la jurisprudencia, en la resolución de 267 de 2023 de la Suprema Corte del Estado, la Corte hay un párrafo que me gusta mucho donde dice que el derecho a la libertad reproductiva en su expresión llana implica que el Estado reconoce que no tiene la facultad para poder conocer y menos determinar o decidir sobre la capacidad de gestar que tiene una mujer, la posibilidad que tiene una mujer. O sea, lo que el Estado está reconociendo es, yo ahí no puedo decidir. Y dice también la resolución, porque esa es una determinación personalísima y que además es una de las determinaciones más importantes que puede tener en la vida una mujer, ¿sí? Entonces, el Estado no está diciendo las personas vayan a abortar. Lo que el Estado está diciendo, al retirar esta penalización, es decir, el Estado le está diciendo, eso te toca evaluarlo y analizarlo a ti, mujer o persona gestante. Entonces, esto lo que significa es, no impone a nadie ninguna acción, no impone a nadie ninguna obligación, no hace que nadie haga nada, ¿sí? Lo que hace es que el Estado ya no puede meter a sancionar penalmente a una persona por esa causa, y es una facultad de los estados el de determinar qué es un delito y qué no lo es. Pero eso es dentro de lo que es el derecho y lo que es los marcos jurídicos. Ahora bien, quienes dentro de sus doctrinas religiosas consideren que el aborto es inaceptable, seguirá siendo inaceptable, o quienes dentro de sus parámetros morales consideren que el aborto es inaceptable, seguirá siendo inaceptable, pero para un Estado constitucional de derecho, el penalizar de forma absoluta, porque es hasta las 12 semanas, no es aceptable, ¿sí? Esto es un tema que ya ha sido ampliamente analizado y discutido. Entonces, después de las 12 es un delito. Es un delito, ¿sí? Ahora, bien, insisto, a nadie que considere que el aborto no debe de ser, se le va a obligar. Al contrario, esta reforma lo que viene es a garantizar que el Estado no sanciona el imponer un deber, una carga o una obligación, ni para no abortar ni para abortar. Al contrario, se reformó el 157, ¿sí? 158, 159, 155, 157, 158. El 157 se reforma, fíjense, en el artículo anterior, ese artículo ya estaba, pero decía que a quien obligue a abortar a una mujer se le iban a imponer de 4 a 7 años. Y lo que se hace en esta iniciativa y en esta reforma es que se aumenta de 5 a 10. ¿Qué significa? Que se está sancionando a quien obligue a una mujer. Entonces, esas expresiones donde refieren, es que nos están obligando a abortar. No, al contrario, estamos haciendo un llamado más sonoro y más severo a quien obligue a una mujer a tomar una decisión que no quiere, ni para no hacerlo, y menos para hacerlo. Al contrario, se aumentaron las penalidades, e inclusive para las personas que se dedican a la actividad relacionada con los partos, las parteras, los ginecólogos, se aumenta no solamente la pena de 5 a 10, sino se amplía a 12 si te dedicas a eso, y el retiro del permiso para la práctica. Entonces, el sentido no es de imponer nada, al contrario, quien te imponga o te induzca, quien te obligue a tomar una decisión que moral o religiosamente tú te has propuesto que el aborto no es una opción para ti, estás protegida. Y en esta reforma se te protegió más, ¿sí? Entonces, es una antítesis con estos señalamientos. No se impone esta actividad, al contrario, el Estado tampoco se abre a todas las circunstancias, es hasta las 12 semanas. Segundo, el Estado lo que está haciendo es dejar de decir, eso no me toca a mí regularlo, lo tienes que decidir tú, mujer. Por eso es una libertad, por eso es un derecho. Y, en cambio, quien
está preocupada porque sus hijas, sus sobrinas, sus nietas o sí mismas puedan considerar eso como una opción, está bien que eduquen a las personas en ese derecho para considerar que eso no es una alternativa dentro de sus expectativas, pero es un Estado laico, y si dentro de tus doctrinas religiosas el aborto es inaceptable, no significa que en un Estado constitucional de derecho esa práctica tenga que ser homologada. Es como pensar que a los mentirosos se les meta a la cárcel porque dentro de una doctrina religiosa mentir es una falta, ¿sí? O en otras doctrinas religiosas beber bebidas embriagantes es inaceptable, es una falta, ¿sí? Y tiene sanciones dentro de ciertas doctrinas religiosas, son llamados pecados, ¿no? Entonces, pero en un Estado constitucional de derecho, el de optar, decidir si tú bebes, no representa un hecho punible por el Estado, o comer de más, como la gula. Entonces habría que meter, eso es algo que tú tienes que decidir, no te puedes echar tus 2 tortas, te vamos a meter a la cárcel. Entonces, digo, perdón que lo esté llevando, pero no, son normas diferentes. Cuando uno está en la Facultad de Derecho te enseñan que hay normas religiosas, normas morales y normas jurídicas. Y las normas jurídicas se encuadran dentro de un sistema jurídico determinado. En México vivimos dentro de un sistema constitucional de derecho, de derechos humanos, ¿sí? Entonces, eso es algo que es importante señalar. Seguirá siendo inaceptable bajo otro tipo de normas, ¿sí? Y tendrá sanciones dentro de otro tipo de normas, pero no en esta figura ya no encuadra dentro de un sistema constitucional de derechos en el que el artículo 1 constitucional dice que las autoridades, párrafo 3, tendrán que promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos. En esta iniciativa que elaboraron y en los antecedentes, ¿qué encontraron, qué hallaron cuando se legaliza el aborto? ¿Aumenta el número de mujeres que interrumpen los embarazos? No, por supuesto que no. ¿Qué es lo que dicen estos grupos? ¿No? Que se abre la puerta a una política bueno, ayer les llamaban el cártel del aborto, les llamaban ayer a los diputados. Eso es muy violento. Que se abre la puerta a pues una cuestión de muchos niños que ya no van a nacer, para decirlo en práctica, en palabras llanas, ¿no? Que se abre la puerta a que de manera importante aumente el número de mujeres que se practican el aborto, y eso pues obviamente quiere decir que ya esas infancias pues no van a existir. ¿Qué encontraron ustedes en su iniciativa al elaborarla? ¿Qué hallaron? ¿Qué datos para sustentar esto? Solo un paréntesis, qué bueno que toca. Creo que sí, y lo tengo que decir, ha sido una campaña muy violenta de desinformación y de afirmaciones, no solo desafortunadas, sino personalizando hacia algunos y algunas servidoras públicas que hemos participado en este trabajo. Y quiero señalar que inclusive hay algunas conductas que encuadran dentro de violencia política de género. Y eso sí es una falta dentro del sistema jurídico, ¿no? Que habría que evaluarlo. Entonces, sí es importante que se diga que es válido, y yo he trabajado casi 30 años luchando por el derecho de las personas a expresarse. ¿Usted se siente violentada en este momento por esos grupos? He sido violentada por estos grupos. En este momento, ¿usted se siente violentada por las afirmaciones? He sido violentada. Tengo la capacidad y la formación como defensora de derechos humanos, que no estoy improvisada, tengo 30 años en el campo, en el que sé que cuando se derriban barreras de poder, el poder cuando no tiene argumentos es violento, ¿sí? Cuando no hay argumentos se recurre a la violencia, porque no hay cómo defender. Entonces, cuando no hay cómo defender con argumentos, lo que se procede es al ataque. Y en este caso sabemos que nos enfrentamos a una postura, a un poder muy pesado, que es el poder patriarcal,
¿sí? Al status quo, al tema de construcciones culturales, entonces relacionadas con parámetros donde todavía no se sabe diferenciar, por ejemplo, las normas morales, las normas religiosas y las normas jurídicas, ¿no? Entonces, yo entiendo el fenómeno, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no advierta que en mi persona o en la de otras personas se estén dando hechos de violencia. A eso me dedico desde hace 30 años, ¿no? Entonces... Pero sí entiende la parte del grupo de población que cree que esta reforma legal no es una reforma moral. Entiendo, ¿no? eso, claro. De acuerdo a sus que convicciones. Creen en sus convicciones, no les parece moral esto. Lo entiendo. Y entiendo que están en su pleno ejercicio del derecho a expresarse y a manifestarse. Insisto, no es el qué, es el cómo, ¿sí? Y eso hace una gran diferencia. Insisto, no es el manifestar con tus planteamientos, y si tus planteamientos, tus argumentos son meramente religiosos, adelante, pero esa no es la cancha. Se está armando un equipo para ir a jugar ping-pong cuando el campeonato es de natación, por llamarlo así, ¿no? Entonces ese no es el tema es constitucional o no es, y los legisladores protestaron que tienen que hacer valer la Constitución, y eso es lo que hicieron valer la Constitución, ¿sí? Que haya personas que dentro de sus construcciones morales y religiosas no es compatible, lo entiendo, pero hay que entender que esas son normas intrínsecas, ¿sí? Y que se autorregulan. Por eso le preguntaba, al elaborar su iniciativa, en esta parte datos? Que ellos señalan de que se abre la puerta para una situación que es un levantamiento, digamos, importante, es una falacia. Que se incremente de manera importante el número de mujeres que van a interrumpir sus embarazos, y esto obviamente pues con el resultado es que menos niños van a nacer. Claro. ¿Qué encontraron ustedes al dentro hacer de la motivación? Miren, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud ha demostrado que a nivel global el 13% de las muertes maternas es por abortos, por razón de abortos mal practicados. Pero fíjense, en el caso de los lugares donde el aborto era clandestino. ¿Y por qué es clandestino? Porque estaba criminalizado. El porcentaje era de 1 contra 1000 en los lugares donde está autorizado, de 1 contra 10, y en el caso donde son clandestinos de 4 contra 10, es decir, de 10 abortos, 4 son de altísimo riesgo por ser clandestinos, ¿sí? Imagínense el nivel de peligrosidad que se da. En México, los abortos clandestinos están dentro de las 5 causas de muerte materna. Y además hay que señalarlo, insisto, no es una imposición. Las mujeres y personas gestantes que ya decidieron practicarse el aborto, eso con la ley, con el Código Penal o sin el Código Penal, se practican el aborto. Los abortos la estadística nos dice entonces, ¿aumentan o no aumentan? No aumentan los abortos, porque las mujeres toman esa decisión, es muy compleja, es una decisión muy complicada, muy difícil, muy fuerte. Simple y sencillamente al Estado no le corresponde tomarla por ellas, ¿sí? Y no aumenta. Los abortos en Campeche, hemos trabajado dentro de las personas con las que hemos trabajado, hay acompañantes de abortos, y los abortos en Campeche suceden, ¿sí? Suceden, solo que se hacían escondidas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora al menos no van a estar escondidos porque no tendrán miedo de que los metan a la cárcel, o si se exponen mal, inclusive no llegan a los servicios de salud porque tienen miedo de que las denuncien o que denuncien a las personas de salud que llegan a realizar esa práctica. Entonces, no aumenta el índice de abortos. Además, quiero señalar que esta iniciativa no implica que el aborto es un medio de planificación familiar de ninguna manera. El aborto no tiene que ser una determinación extrema, y así es. Para las mujeres que optan por eso, es una decisión extrema. Lo que sí nos obliga es a reforzar los embarazos no deseados, ¿sí?
Eso es en lo que tenemos que esforzarnos, y ese deber no se relaja, al contrario, ese deber tiene que reforzarse por parte de las instituciones, por parte de las familias y por parte de todo tipo de congregación, hay que trabajar en evitar los embarazos no deseados, pero el Estado simple y sencillamente constitucionalmente no está facultado para intervenir. Es una reforma, aquí lo publicado no menciona nada de los recursos que debe destinar el Estado, en este caso el sector salud, o la infraestructura de hospitales, o seguridad social, no menciona nada de que se deban destinar recursos. Esa reforma no lo incluye. ¿Está incompleto entonces? Sí, está incompleto. Esa reforma no lo incluye. Esta reforma única y exclusivamente es para que las personas que hayan tomado esa decisión no sean criminalizadas, sean sancionadas. ¿Por qué no se aprovechó si los diputados ya estaban en el ánimo de aprobar? ¿Por qué no se aprovechó para pedirle al Estado de Campeche, o al Estado, al gobierno, que no se aprovechó para pedirle que le dé recursos a esto, para que entonces ya las mujeres que decidan hacer una interrupción legal de su embarazo tengan los medios y cuenten con los medios provistos por el Estado para hacerlo de una manera adecuada, que creo que esa es la otra parte, ¿no? Es el otro avance que se tuvo en otros, o que se ha tenido en otras, o que así se aprecia como avance que se ha tenido en otros lugares. Por ejemplo, nos dice Estela Reyes, que es de los colectivos, ¿verdad? Estela Reyes dice: en la Ciudad de México disminuyó el número de abortos inducidos a partir de la despenalización en 2007, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, aunque durante los primeros años de la implementación del programa ILE CDMX, la tendencia fue al alza. O sea, en los primeros años, dice, sí fue al alza. Esta se desaceleró rápidamente e incluso se redujo en los últimos años. Liberalizar el aborto en la normativa no necesariamente incentiva a que más mujeres y otras personas gestantes interrumpan su embarazo, sino que les brinda un espacio seguro para hacerlo. Por ello, en garantía y respeto al derecho a la salud, el aborto debe ser un servicio de salud que esté disponible en el momento en el que las personas usuarias lo soliciten. Así es. Y dice Ever Trujillo, les manda felicidades. Gracias. Milagros Figuereda le manda también corazoncitos. Felicidades. Y gracias a quienes nos están siguiendo en las redes. Tania Hernández, Estrellada Chuc, Belén Pantí, Areli Valencia, Juan Ramón Montes, Ana María Martínez, José Eduardo Pech, Luisa Nidelvia Martínez Sosa, Enriqueta Reyes Collí, Martina Máviles Carrillo, Azugélica Nul, también gracias. Gracias a quienes nos siguen en redes. Hago un corte más y regreso para que nos conteste por qué no se incluyó el pedirle al Estado, al gobierno, recursos para esto, o si estaba incluido y los diputados no lo metieron. Nos explica, regresando del corte. Con gusto. Tu opinión nos interesa. Comparte a través del Facebook NSS Noticias qué invitados te gustaría escuchar en La Delgada Línea. Sigue escuchando La Delgada Línea y envía tus mensajes al 981 13 8 11 42 o contacta directamente a Roberto Oropesa en Twitter, @JROropez. Ya regresamos. Y bueno, la pregunta era, en su iniciativa originalmente tenían esto de pedirle al Estado que dispusiera recursos, infraestructura en el sector salud para este tema de la despenalización del aborto. ¿Estaba en la iniciativa? No estaba ya desde origen, lo sacaron los diputados, no lo quisieron meter, pero no hay este tema en esto que se aprobó. Esto nada más es una reforma meramente al Código Penal. Gracias. Bueno, antes, si me permiten, quiero mandar un saludo también ahí a Estela, a Milagros, a Gracie en Carmen,
porque Reidimi estuvo muy pendiente, 8M Carmen, Ley Sabina, Milagros a partir de también sus colectivas, y no quiero dejar a nadie fuera, pero también hicieron un trabajo muy importante desde el ámbito de lo técnico. Insisto, fue un proyecto que fue construido inicialmente por sociedad civil, y que en Campeche hay un trabajo muy serio, ABC de la justicia, insisto, que se han ido sumando a esto, y que aportaron, y la comisión lo que fue integrando e incorporando también elementos técnicos. Entonces, mi reconocimiento a este trabajo tan serio y tan importante. Bien, fíjense, es una deuda que hay con el tema de los recursos, pero fue objeto de análisis cuando construimos la iniciativa. Nosotros desde inicio la presentamos así, no incorporamos el tema de los recursos, porque sabíamos que hay que trabajar mucho en el tema de ir enseñando y educando sobre derechos, sobre este derecho de las mujeres. Entonces, lo primero que se consideró es derrumbar este grave peso, esa grave losa que había en las mujeres de que estuvieran criminalizadas. Y sabemos que en materia de técnica jurídica, cuando una norma requiere recursos, entonces demanda que se hagan análisis y diagnósticos financieros. Entonces, eso implica que dentro de los procedimientos legislativos puedan ser, fuera sesgada su atención, ¿sí? Entonces, sabíamos que si se implicaba el tema en la misma iniciativa de incorporar el tema de las obligaciones de las autoridades de salud, es decir, reformar la ley de salud, eso iba a ser un óbice, una losa que íbamos a arrastrar que comprometía la iniciativa. Entonces, eso es importante. Sin embargo, también han habido avances jurisprudenciales, y aunque no esté en la reforma que se dio, existe la obligación de todas las autoridades de que si una mujer acude a pedir los servicios de salud en ese sentido, se le tendrá que otorgar, y si no se le otorga, estará violentando su derecho humano y podrá poner una queja en la Comisión de Derechos Humanos o un amparo, y se le tendrá que proveer inmediatamente el servicio. Entonces, incluso ese mismo día aprobó la Suprema en Corte Michoacán, donde ya hay ¿verdad? un criterio donde dice que es una obligación del Estado proveer. O sea, en realidad esa batalla jurisprudencialmente ya está avanzada, y ya es un derecho que, aunque no está homologado en el marco normativo local, ya están obligadas las autoridades locales. Inclusive hay un decreto de hace un mes y medio del director general del ISSSTE, donde dice que en todas las clínicas del ISSSTE se tendrá que apoyar a las mujeres que requieran este servicio, y ya hay resoluciones de la Corte derechohabientes ahí dice que los derechohabientes, okay. Pero en el sector salud, en salud pública, todas las instituciones de salud tienen que proveerlo, porque ya es un derecho reconocido, y si no se le provee, es una violación a sus derechos, y puede acudir a la comisión a poner una queja, o podría pedir que acudir al juzgado de distrito a promover un amparo, y se le tendrá que otorgar, ¿sí? Eso ya de facto ya está reconocido. Sin embargo, necesitábamos remover estratégicamente la prohibición, la penalización en el código de la materia, ¿no? El código penal. Y ya seguirá ponerle así deben hacer los legisladores en el presupuesto, ya, ¿no? Así lo deben hacer los legisladores, así lo deben las instituciones de salud, deberán presupuestar para su ejercicio próximo pues lo correspondiente para prestar este servicio. Lo tendrán que hacer, porque de todas maneras tendrán que proveer ese servicio, ¿sí? Bueno, pues la verdad un tema que creo que ahí está, seguramente seguirá vigente bastante tiempo más, porque ha causado muchas reacciones. Hoy tengo entendido que estaban
También iban a hacer ahí protestas en el Congreso del Estado, los grupos que se oponen a esta situación, que son los grupos antiderechos. Pro vida. Antiderechos. Bueno, ellos se hacen llamar pro vida. Okay. ¿No? Hoy estaban llamando a otra manifestación. ¿No es un poco agresivo llamarlos así? Porque están combatiendo un derecho. Sí. Sí, conservadores. Como que los pica más. Bueno, en realidad... Porque es que sabemos cómo es la realidad, ¿verdad? Es que son posturas ideológicas, ¿no? Sí, son posturas ideológicas, pero no desde el ámbito de lo constitucional. Sí. Entonces, yo tengo que circunscribirme a lo que está reconocido como un derecho. Es un derecho, ¿sí? Y sobre eso, salvo acepciones emocionales, morales o religiosas, pero esas son, yo no me atrevería a hacer una expresión sobre normas que de otra índole que no son las que me corresponden como servidora pública, ¿no? Entonces, sí, porque ellos dicen, defienden el derecho a la vida, dicen ellos. Sí, ¿no? Nosotros también. Entonces, por eso cuando se les puede llamar antiderechos, pues de la mujer. Claro, no, o sea, ese es el tema, por eso le decía incluso fuera de corte, ¿no? Lo veo como una batalla ideológica, ¿no? Una batalla de dos ideologías, que eso es muy peligroso, no para ahorita y para Campeche, ha sido muy peligroso en la historia de la humanidad. Claro. ¿No? Por eso es importante decir... La lucha ideológica siempre... Que no es una batalla de moral, ni de religión, ni de doctrinas, porque no es un trabajo de adoctrinamiento, es un trabajo técnico, jurídico, y ahí están las exposiciones de motivos. Y el gran reto que tienen ustedes, me parece, Presidenta, es en esta lucha ideológica, doctrinaria, que existe en nuestra sociedad, es no sesgarse, ¿no? No sesgarse. Cuesta trabajo, porque todos somos parte de nuestra circunstancia y de nuestro entorno, ¿no? Pero yo creo que es lo más riesgoso. Estamos hoy en un tiempo de nuevas batallas ideológicas o viejas batallas ideológicas que se reeditan en nuevos escenarios y eso nos mete en novedosos escenarios y en novedosos debates y en novedosos enfrentamientos, y lo que nos parece escuchar a veces de un lado mal y a otros los escuchamos y decimos, bueno, esto no suena tan mal, pero ahí sin darnos cuenta podemos caer también en resbalar y caer dentro de la ideología, ¿no? Que eso es, todos tenemos alguna ideología, todos, no hay nadie que escape a tener una ideología política, religiosa, académica, ¿no? Eso es, por supuesto, pero ese es el gran reto, ¿no? De hoy. Claro. Y de ustedes. Lo importante mantenerse creo es en el justo medio y darles a todos un poquito. Pero lo que pasa es que cuando se trata de derechos humanos hay que posicionarse, ¿sí? Nosotros estamos para escuchar a todos, pero una Comisión de Derechos Humanos tiene que tomar una posición ante un dilema, ¿sí? Cuando no hay dilemas, pues entonces es muy suave el estar transitando, ¿no? Pero cuando tienes que entrar a analizar dos posturas, se tiene que resolver y se tiene que tomar posición respecto a elementos objetivos, elementos reales y sobre todo a marcos de derechos humanos, marcos jurídicos. Entonces, una cosa es tu ideología personal y otra cosa es tu responsabilidad como funcionario servidor público, ¿sí? Entonces, por eso hace rato me preguntaban como ciudadana, no, yo no puedo hablar como ciudadana porque yo no estoy aquí como hija de, mamá de, hermana de, yo estoy aquí como funcionaria pública, ¿sí? Y esa es la posición que yo tengo que asumir. Yo en casa, en mi iglesia, tendré que comportarme a la altura o como corresponda, pero quienes somos servidores públicos tenemos un deber, claro que lo marca el primero constitucional, que tenemos que promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos. Y si un servidor público no le queda claro que tiene que regir su conducta bajo ese parámetro, entonces está
está sesgando su responsabilidad. Esto me lleva, por ejemplo, al tema de la objeción de conciencia. Exacto. De los objetores también de es un derecho. Existe. Quienes tengan la objeción de conciencia, en un dilema como este, prevalece la objeción de conciencia en el sentido de que si no, por sus razones religiosas o sus credos, eso es causa objeción, tendrá que respetarse a ese servidor, a ese prestador de servicios. Así es. Entonces, es muy importante. Hemos tenido dilemas. En materia de derechos humanos es muy común y se tienen inclusive situaciones concretas en las que se tiene que hacer una ponderación de derechos. Y no es que un derecho, en términos generales, y si no hay contradicción, todos los derechos son interdependientes, ¿sí? Pero hay casos reales en los que un derecho se contrapone con otro y hay que determinar en un caso concreto. Entonces, por eso me preguntaba, en el campo de derechos humanos uno tiene que tomar decisiones que a veces no son incluso populares, pero tienen que estar fundadas y motivadas. Esa es mi función, ¿sí? Claro. No argumentos políticamente correctos, sino argumentos fundados y motivados. Claro, sí. Yo creo que todos debemos buscar eso, ¿no? Estar siempre bien fundamentados en lo que hacemos y entender nuestra realidad. Hoy es una realidad compleja. El mundo ha cambiado. Y cosas que pensábamos que no íbamos a ver las estamos viendo, escuchar las estamos escuchando, y los pensamientos hoy están para muchas personas, hoy están cobrando diferentes matices. Entonces es una tarea esta de la defensa de los derechos humanos que ustedes tienen, muy importante. Yo creo que siempre hay que reconocerla, incluso hay que reconocerla cuando, o no, mejor dicho, hay que reconocerla más cuando se está dentro de debates tan fuertes para una sociedad, ¿no? ¿Sí? Y entender, bueno, que esto tiene que canalizarse y las diferencias tienen que canalizarse a través de algo que nos deje a todos o nos salvaguarde a todos, y eso pues es el derecho, son las leyes, y por eso cuando estas leyes vienen y se modifican, se reforman, pues es natural también que el proceso de debate social se avive, ¿no? Entonces, sin llegar a la violencia, por supuesto, sin llegar a la violencia, pero ahí estamos en esa delgada línea, siempre, ahí vamos. Muchas gracias. Presidenta, ya no le pregunté el tema de la policía, de que cumple un año el tema de la policía, y ustedes estaban en el tema de la resolución, de darla a conocer próximamente. Sí. Eso escuché hace unos días. Así es. ¿Están cerca ya de dar a conocer resolución? Así es. Estamos ya en la revisión de del proyecto y próximo pasar a sesión de consejo. Es importante y así de pasadita insistir que la expectativa que hay sobre esa determinación es sobre las responsabilidades de las autoridades, sobre el análisis de los riesgos que se realizaron o no en ese operativo, pero en modo alguno eso representa un impacto o un efecto respecto, primero son responsabilidades institucionales, no son individualizadas. Nosotros no somos la Fiscalía ni somos la Contraloría, no hacemos responsabilidades individualizadas, es contra las instituciones. Y dos, la materia no es sobre la validez o no de su protesta, sobre el desenlace de su protesta, sobre su relación laboral. Esa no es la materia, porque muchas veces hasta las mismas personas que son nuestras víctimas en el expediente, han reprochado de manera muy airada que por qué no hicimos nada para evitar que se les despidiera, por qué no hicimos nada. Eso es como si el hecho de la responsabilidad de la autoridad tuviese un impacto. Eso fue consecuencia de otros eventos, ¿sí? Que en ejercicio de su libertad las determinaron. Auxiliamos en el proceso en algunas cuestiones, pero ese no es el objetivo. Nosotros no somos las autoridades laborales ni administrativas, como en el tema también del ayuntamiento. Okay. Somos garantes de la revisión de ciertas conductas, pero no somos
quienes determinamos una relación laboral, ni validamos una protesta, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, sí, porque el 15 de marzo se cumple un año. Se cumple un año. Entonces, nosotros ya estamos en análisis, está próximo a pasar a sesión de consejo. Creemos que puede pasar a sesión de consejo en el mes de marzo, en la sesión de finales de marzo, y probablemente en abril la estaremos haciendo. Bueno, se hará público el informe, ¿no? Y siempre, las resoluciones. Las recomendaciones. Siempre. Pues muchas gracias nuevamente. Gracias, y gracias a quienes nos escucharon a través de Radio Fórmula. Muy interesante programa hoy, trayendo un poquito nosotros de lo que es parte de la polémica. Y gracias también por supuesto por responder abiertamente a la maestra Ligia Rodríguez Mejía, presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Campeche. Seguramente no será la última vez, nos veremos aquí pronto con otros temas y bueno, pues hasta la próxima semana en otra emisión de La Delgada Línea. Hasta entonces. El próximo jueves acompaña a Roberto Oropesa con otro invitado dispuesto a responder con honestidad en La Delgada Línea. Solo a través de Radio Fórmula 97.3.